Hay gente que solo por encontrarla unas cuantas veces improntan nuestra experiencia de vida. Agradecemos a todos aquellos que se toman el tiempo y la atención para explicarnos, para guiarnos, para decirnos cómo, por dónde. Bienvenidos a la senda del Nahual. Seguimos caminando, ya casi para llegar al final. La telaraña universal, editada en el año 2019, escrita por Armando Torres. Compartiendo la parte número 5. Pláticas con Don Berna. Segunda parte. En otra ocasión, le comenté sobre la lección que recibí del viajero. Este me había dicho que el misterio del universo es la atención. Le pedí que hablara más sobre el tema. Me invitó a que lo acompañara a la cocina. Puso una tetera con hierbas aromáticas para hervir antes de contestar a mis preguntas. En un principio, dijo, luego de ver la luz por primera vez, la percepción del recién nacido es caótica. Se requiere un gran esfuerzo de atención por su parte para encontrar algún sentido en lo que percibe. El entrenamiento básico para tratar con el mundo toma solo algunos años. Sin embargo, el aprendizaje de dónde focalizar la atención dura toda la vida. La atención es lo que le da orden al caos. Mientras tomábamos el té de hierbas, que olía a flores silvestres, él siguió explicando. El mundo existe tal como lo percibimos, solo porque hemos aprendido a fijar nuestra atención en una misma descripción. Es a través de la descripción y la concordancia que todos hallamos un pacto sobre qué percibir. Esa es la acción por la cual sociedades aisladas tienen una percepción distinta de las cosas. Al acto de adoctrinar en lo que deben percibir y lo que deben ignorar lo llaman educación. El mayor logro de la raza humana, como especie, es hacer homogénea la atención. Así es como logramos estar de acuerdo sobre qué percibimos. Sin embargo, lo que a un principio fue un instrumento para la supervivencia de la especie, ahora se ha vuelto un monstruo que está a punto de devorarnos. El manejo obsesivo de la concordancia genera un gran peso en el ego, haciendo que la gente se convierta en recíprocos tiranos. El enfoque desmesurado en el ego es lo que hace que las personas se tornen en pinches tiranos. La mejor manera de combatir la fijeza es no tomarse demasiado en serio. De ahí la lucha del guerrero para aflojar la fijeza del punto de encaje. De eso se tratan todos los ejercicios que vienes practicando. Lo que estás haciendo son prácticas para soltar las amarras. Al igual que con el poder de crear vida, todos traemos el poder del cosmos como una semilla durmiente adentro de nosotros. De hecho, somos una partícula fractalizada del universo, de manera que aun cuando nuestra percepción está limitada por el ego, reflejamos el cosmos en su totalidad.
Es como si el infinito se dividiera en innumerables fracciones diminutas, pero al mismo tiempo cada una de esas diminutas fracciones conservara la totalidad de la información, igual a lo que ocurre en el cerebro humano, donde cada neurona posee la información del conjunto. Por lo tanto, no es coincidencia que todo esté entrelazado por esas mismas infinitas líneas de energía, de lo micro a lo macro. Así es como todo se conecta. De manera que es completamente posible para un brujo montarse en una de esas líneas y fluir con ella, quizás hasta el mismo centro de la conciencia. Los brujos usan este conocimiento para navegar en el oscuro mar de la conciencia. Una línea lleva a la otra, y así sucesivamente, en un viaje sin fin. Don Berna, ¿qué piensa usted sobre la teoría del Big Bang? Después de las bromas usuales, él dijo: es cómico ver cómo andan en busca de vida en el espacio, cuando ésta se encuentra por todas partes. La vida es inherente al cosmos. Lo desconocido se encuentra aquí mismo, incluso dentro de nosotros. La equivocación se debe a que los hombres de ciencia se aferran en definir vida como algo exclusivo del reino orgánico, cuando el universo es la vida en sí mismo. No es posible entender completamente lo que hay allá afuera. Sin embargo, nuestra naturaleza es tal que nos obliga a interpretar. El universo, que propiamente debería llamarse duoverso, ya que está compuesto por dos fuerzas eternas, una luminosa y otra oscura, las cuales combinadas forman todo lo que existe. Nosotros lo evidenciamos cotidianamente en las diferencias que existen entre el masculino y el femenino. Sé muy bien que esto no lo explica, pero nuestra tradición dice que, en el principio, esas dos fuerzas, sempiternas, flotaban en la nada, existían desprovistas de dimensión o tiempo. Al colisionar esas fuerzas, se volvieron una sola. Luego se expandió exponencialmente, al igual que se expande un óvulo fecundado, que crece y evoluciona. De esa dualidad se origina la regla del Nahual y todas las demás leyes. El universo es enorme. Es un enorme ser consciente que percibe todo al mismo tiempo, pero de manera fragmentada. Cada ser vivo es una ventana de percepción. Los seres conscientes somos esas ventanas. Es interesante notar que donde quiera que haya conciencia, la tendencia es que uno asimile al otro. Esto ocurre no solo en el plano físico, donde el más fuerte se come al más débil, sino que la batalla se extiende por todos los niveles. Tal pareciera que el objetivo final es la reunificación de la conciencia. No es tan fácil para la mente lineal comprender el destino de Shak Atl. La imagen que me viene a la mente es la de una arañita suspendida en sus hilos. Desde ahí, ella tiene total control de todo lo que sucede en su telaraña. De igual manera, por medio de esas líneas de energía, el viajero puede percibir todo lo que ocurre, en todas las direcciones, hasta el infinito, al mismo tiempo. Su gran logro fue unirse conscientemente con las emanaciones del universo. Así es como se volvió todo y nada a la vez. Algunos llaman a esa hazaña el tercer punto, o la tercera atención, donde la conciencia individual alcanza su máximo al unificarse conscientemente con el todo. Por lo que se sabe, muy pocos han regresado de ese estado. Shak Atl es uno de esos pocos. Los videntes están de acuerdo que aquellos que han alcanzado esa meta son los verdaderos
patronos del universo. Creo que fue en esa época que me entró la idea de que podía comunicarme con Shak Atl. Especulaba que, como el viajero percibía todo, entonces podría oírme cuando y dónde fuera. Basado en esas premisas, empecé a invocarlo y a platicar con él. Es bien cierto que el intento ya nunca volvió a visitarme en forma de un hombre, pero jamás me ha fallado. Soy afortunado. Para mí, es un amigo que siempre está ahí cuando lo necesito. En una ocasión, él dijo: con el debido conocimiento, es posible maniobrar ciertos aspectos de las leyes en beneficio propio. No entiendo. ¿De qué tipo de maniobras hablas?, pregunté. Era obvio que me incitaba a cuestionar. Los brujos descubrieron que una secuencia de eventos conectados por el intento se hace poderosa, se vuelven conscientes por sí misma. Así podríamos decir que el viento o una corriente de agua adquieren cognición y se vuelven un poder en sí mismo, pues ya no es solo la suma de todas sus moléculas y de las fuerzas asociadas a estas, sino que adquieren voluntad propia. Se vuelven una expresión del intento. De manera que los brujos, conocedores de esto, usan ese poder para diversos fines. Pero, ¿qué voluntad puede haber detrás de un flujo del agua? Que obviamente es un fenómeno natural. Pregunté irritado. Me sentía confuso. Él contestó inmutable. El chamán toma todo movimiento, ola o vibración como lo que es en realidad, la expresión de alguna forma de voluntad. Si uno sabe cómo aproximarse a esos poderes, es posible crear una relación de amistad con cada uno de ellos. Los elementos son entidades reales, poderes que existen por sí mismos y con quienes es posible mantener una relación personalizada. El brujo se relaciona con el flujo de los elementos directamente, como quien se confraterniza con un amigo. Lo hace a través de rituales. Les ofrece regalos de buena amistad. De ese modo, logra que la esencia de los elementos le otorguen favores. Después de una breve pausa, dijo con seriedad: nada es gratis. Todo tiene un costo. Para recibir algo, debes ofrecer algo. Le dije que a mí los curanderos no me cobraban nada. Como respuesta, contestó que ni todo era medido en valor monetario y que yo venía pagando el precio del conocimiento desde el día en que llegué con ellos. A cada paso que avanzas, debes pagar con conciencia. Para llegarnos al intento, todos tenemos que pagar el precio, que es la lucha diaria por la impecabilidad. El precio que paga el guerrero para conectarse con el intento no es tanto en procedimiento, sino en impecabilidad y perseverancia. Es interesante notar que solo cuando uno siente que ha pagado el precio justo es que el camino se despeja. Lo curioso es que, de cierto modo, nosotros mismos nos imponemos la cantidad que debe de ser pagada. Le pregunté sobre el uso práctico de ese conocimiento, y él dijo: los brujos ven cómo todo vibra en una determinada frecuencia. Incluso los pensamientos que se emiten son como ondas de radio que pueden ser captadas. De hecho, casi todo lo que hacen los brujos es posible de ser replicado usando las leyes de la ciencia. Por ejemplo, es totalmente viable captar olas de pensamientos o anular localmente
la ley de la gravedad, o aún usar la energía para transportarse en la distancia. Creo que algún día los científicos encontrarán la manera. ¿Quiere decir que los brujos ven los pensamientos como olas? Pregunté, tratando de entender de qué me hablaba. Más bien, es una sensación, explicó. Lo que se percibe es un flujo. Los pensamientos muy a menudo están asociados con emociones que son expulsadas fuera del capullo de energía, como si fueran oleadas o vapores de diferentes colores y temperaturas. De manera que los brujos saben qué buscar y qué evitar. Los videntes conocen la intención que llevan las palabras al ver sus colores. Así es como saben lo que hay por detrás de lo que dice la gente. Por eso es muy difícil engañar a un brujo. Los sentimientos asociados con las palabras tienen un determinado color y a veces vienen acompañados con oleadas de calor o frío. Los estúpidos parlanchines se ven como una mancha revuelta de colores indefinidos, mezclados, como en esas pinturas modernas. Los pensamientos de la gente contemplativa, por otro lado, se ven de distintos colores, pero hay menos agitación en su interior. Para un brujo que viaja a lo desconocido, la fijeza de la atención es como una ancla que usa para estabilizar la percepción en cualquier nueva posición que logre alcanzar. Lo que hacen es examinar en detalle cada ítem de sus visiones. Cuando el elemento empieza a distorsionarse, se pasan a otro. De modo que sin importar dónde vayan, utilizan esa técnica para mantenerse enfocados. Cuando quieren regresar al mundo diario, utilizan la técnica inversa. Sin embargo, hay historias de brujos que salieron a explorar y jamás volvieron. Nuestras defensas son más frágiles de lo que parecen. Cualquier bebida embriagante o droga puede inducir a percibir lo desconocido. Es muy fácil mover el punto de encaje. Lo difícil es mantenerlo estable en la nueva posición. Es tan fácil que si queremos, es posible moverlo simplemente por un acto de voluntad. Las personas lo hacen todo el tiempo, pero de forma inconsciente. Solo los brujos lo hacen deliberadamente. De hecho, es esa capacidad lo que vuelve a uno un brujo. La brujería es un estado de la mente, un nivel de realización en que el practicante se da cuenta cabal de sí mismo y de su entorno. Eso le permite aplicar la voluntad sobre ciertos aspectos del mundo, consiguiendo resultados que parecen sobrenaturales para aquellos que no saben de lo que se trata. Las obras de teatro, dijo, son un excelente entrenamiento para lograr ese fin. Se puede empezar con ejercicios simples, como por ejemplo, aferrarse a un determinado estado de ánimo. No cuesta mucho hacer eso. Después de algunos minutos de intento, uno puede efectivamente cambiar a cualquier estado de ánimo que se escoja. Lo hace parecer muy fácil, le dije, pero mi experiencia me enseña que es exactamente lo opuesto, que en realidad se requiere mucho trabajo para moverlo. Sin embargo, si lo intentas, por cierto, se moverá, dijo con convicción. Tal vez solo un poco al principio, pero con la práctica es posible realizar movimientos más elaborados. De esa manera uno puede conectarse con el infinito y así terminar visitando lugares que desconciertan a cualquiera. Propiamente hablando, esta manera de manipular a la fijeza del punto de encaje se llama acecho. Al acechar, exploramos el mundo como depredadores,
Pero después de un tiempo y sobre todo, cuando se llega a olvidar que la fijeza de la atención ha sido el producto de una elección, la técnica pierde su efectividad y uno vuelve a caer en lo cotidiano. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, un puma descubre la ruta de los antílopes. Al principio su acecho dará resultado, pero poco después los rumiantes abandonarán esa ruta, porque ellos también habrán aprendido a acechar al depredador. Si el puma es tan tonto que no puede cambiar sus hábitos a tiempo, terminará muriéndose de hambre. Quizás un mejor ejemplo sea el de los parásitos. Como sabes, hay organismos que son capaces de convertir a otros seres vivos en su alimento. No necesitan nuevas presas, les basta con tomar un poco de la vitalidad de su víctima sin llegar a matarla. Pero aquellas colonias de parásitos que han alcanzado una posición óptima de eficiencia reproductiva, en vez de aumentar sus posibilidades, en realidad las agotan porque terminan por matar a su presa. Y a diferencia del puma, esas colonias ya no pueden trasladarse para encontrar a otra víctima y terminan por perecer. Es por eso que la selección natural favorece la evolución de aquellos organismos que llegan a un equilibrio entre fluidez y fijeza. Los problemas ecológicos que hoy enfrenta el hombre moderno son el resultado de la fijeza en la posición del depredador. Hemos alcanzado tal grado de eficiencia como depredadores que hemos puesto en riesgo nuestra propia existencia como especie, porque como los parásitos no tenemos otro lugar a donde ir. Nuestro éxito como depredadores se ha convertido en nuestra peor amenaza. Gracias por acompañarnos en este camino. Emitiendo energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Miércoles 6 de abril del año 2022. Épocas de cambios, de movilizaciones fuertes de energía. Época de bajar propósitos. Época de Aries. Hasta un nuevo encuentro.